Ya estamos ya en la última entrevista de esta mañana con el doctor Miguel O'Ryan, profesor del Instituto Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Inmunidad e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctor Ryan? Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Andamos con ganas de tratar de entender un poquitito más esta variante Omicron. Sí. Que yo creo que a esta altura, claro, al principio parecía como esas típicas palabras que suenan como medias griegas y que ya una la reproduce porque está en la jerga común, pero de pronto se puso demasiado odiosa y ya estamos en una situación donde volvieron a replantearse las normas, pasamos a preparación de vuelta y ya hay que empezar a preguntarse, a ver, qué características tiene sobre todo y las formas que hemos enfrentado la pandemia, cómo actúa frente a la Omicron. Claro. La película general, Fernando, si uno puede tratar de darla al cabo de 2 años y medio de un virus que nos ha dado bastante más que dolor de cabeza, mucho sufrimiento también, especialmente a muchas familias. Nos ha tocado una pandemia en tiempo moderno inédita, ni siquiera comparable a las pandemias probablemente ocurridas 50 o 100 años atrás, dado fundamentalmente la tremenda capacidad hoy día que tienen los microorganismos de pasar de un continente a otro como si estuvieran saltando de un vecindario a otro. Claro. Y realmente eso es impresionante como se ve con esta pandemia. Eso es porque nosotros somos móviles, sí, digamos. Claro, porque tenemos un mundo globalizado con una cantidad de viajes aéreos fundamentalmente que es notable. Entonces, eso ha llevado al comportamiento particular de esta pandemia que surge en un lugar y se transmite rápidamente a otros y con virus que van cambiando. Yo diría que uno tuviera que resumir fácil diseminación de virus que van cambiando en el tiempo. ¿Y por qué van cambiando en el tiempo? Porque es tan masiva la infección que mientras más masiva, más replicaciones virales hay en los cuerpos humanos de millones de personas en el mundo, que favorece que ocurran mutaciones. Y esas mutaciones, la mayoría, porque están ocurriendo miles de mutaciones, la mayoría desaparecen. Pero como son tantas, de tarde en vez surge un virus que tiene una ventaja evolutiva sobre el anterior, que ya sea que sobrevive mejor en el medio ambiente, sobrevive mejor dentro de nosotros, que hace que empiece a predominar. Y así hemos tenido estas 5 variantes que han ido predominando en el tiempo. Si uno lo piensa, no son tantas en 2 años y medio, dentro de las miles de millones de infecciones que ocurren. Pero esa es la realidad. Y estas variantes va teniendo cada una su particularidad. La primera o la gamma, por ejemplo, que nos afectó, tendió a ser más severa, pero no más infecciosa. La delta era algo menos severa aparentemente que la gamma, pero algo más transmisible. Porque en general, mientras más transmisible una variante, menos severa es. Y eso por una razón biológica. Porque para que una variante sea más transmisible, tiende a unirse más a nuestros receptores, nuestras moléculas que están en la vía aérea superior, la nasofaringe, donde se reproducen más fácilmente ahí y es más fácil que sean expelidos hacia el exterior y contagien a otra persona. Eso lo hace más transmisible. Los virus que causan infecciones más graves tienden a ir más hacia el profundo del cuerpo humano, hacia los pulmones, hacia las vías aéreas que están más ocultas. Esos son menos transmisibles, pero producen cuadros más graves. Entonces, esta variante Omicron, que surgió en Sudáfrica, en un ambiente donde había mucha infección por poco vacunado, se caracterizó por ser por lejos la más transmisible y yo diría por bastante lejos también la menos severa. Se asemeja así un poco más a lo que son los coronavirus no pandémicos, lo cual estamos acostumbrados por décadas, que causan el resfrío común o algo más que el resfrío común, un cuadro tipo gripal en la mayoría de las personas. ¿Cuál es la diferencia de esta con los otros? Por un lado, todavía la estamos observando para ver, porque es nueva, si el comportamiento va a ser exclusivamente de infección leve a moderada o está el riesgo de que puedan haber alguna persona con infecciones graves. Y lo otro es que es tan masivo
que se está infectando buena parte del planeta, de que por muy leve que sea, siempre va a haber una fracción de personas que va a tender a tener una infección moderada grave, ya sea porque es inmunocomprometido, es adulto mayor, tiene factores de riesgo importantes, y pueden entonces hacer infección grave. Y esas son las personas que pueden ir al hospital, unidad de cuidado intensivo o fallecer. Especialmente, y esto está claro, si no están vacunados. Así que en esa película, para terminar esta primera parte, Fernando, que nos encontramos con esta nueva variante, que para más remate es medio resistente a la inmunidad por vacunas en cuanto a la posibilidad de infectarse. Personas vacunadas se están infectando, no todas, hay una cierta protección, es mejor que no estar vacunado claramente, pero uno puede infectarse igual. Lo que sí es claro, las personas vacunadas no tienen infección grave, no están reportadas prácticamente. Pero al escapar la inmunidad de vacuna, es que estamos teniendo también una posibilidad de infección altísima, con números que no habíamos visto nunca antes en la pandemia con las variantes anteriores. Sí, una de las particularidades que tienen estas variantes que aparecen, entre comillas, más benignas, si tú quieres, en el sentido de que no te matan necesariamente y que no te sientes tan tremendamente mal, es que lo que sí hace es que te paraliza toda tu labor y todos tus movimientos y afectas, por cierto, a tus contactos estrechos y a tu familia y a tu trabajo y... esa majamama que queda por el solo hecho de decir, levantar el dedito y decir estoy contaminado, es tremendamente es difícil de asumir muchas veces. Exactamente. Se transforma en una complejidad social. Exactamente. Aparte de una complejidad de salud. Y ante cierto nivel de incertidumbre de no saber cuán severo puede ser, el pasar a la transición de las medidas de salud, de la más extrema que tomamos cuando sabíamos que esto estaba causando infección grave en un día 15% de los infectados, ¿no? A una variante que eso puede ser en menos del 1%, pero no sabiendo exactamente dónde está ese porcentaje, el reducir las medidas de contención hay que hacerlo con mucha cautela y con mucha evaluación de riesgo de lo que eso significa tanto para el lado de la salud como para el lado de todo el compromiso que hace en el desarrollo social, emocional y económico de los países. Y en eso yo tiendo a ser muy comprensivo con las autoridades sanitarias. Muchas personas son muy críticas, pero comprensivo porque son decisiones que tienen que tomar muchos componentes para tomar la que parece ser la mejor decisión en cuanto a las medidas a proponer a la población, entendiendo que todas tienen pro y contra para uno y otro lado. Bueno, ahí hay una serie de cosas que me encantaría conversar contigo. Estamos conversando con el doctor Miguel O'Ryan, profesor del Instituto Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, investigador del Instituto Milenio de Inmunidad e Inmunoterapia. Que tienen que ver con sí, el título es largo, pero oye, habrá que ubicar a la persona. Hay ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, ya hay países, Austria es uno de ellos, que tomó la decisión de obligar a vacunarse contra el COVID-19 a todos los mayores de 18 años. Otros como el nuestro todavía no. Y tú te enteras, por ejemplo, hoy día, está en la prensa, que está toda la bancada del Partido Socialista en cuarentena porque una diputada dio positivo y no tenía registro de vacunación. Claro. Bueno, ahí entramos en temas que son más del ámbito político que el ámbito mío, Fernando, pero... No, pero yo estoy hablando el hecho de que sea voluntaria la vacuna. ¿En qué momento de la pandemia eventualmente se puede generar una toma de decisiones equivalente a lo que, por ejemplo, está haciendo Austria y que están haciendo los países orientales que hace tiempo? China obliga y no pregunta mucho, pero ¿en qué momento uno toma una decisión cuando considera que la pandemia y la expansión de esta pandemia alcanza ribetes que ya no bastan con la pura voluntad de las personas?
que eso finalmente terminan siendo acuerdos societarios. O acuerdo o no acuerdo, sino que dictámenes de la autoridad. Del punto de vista de la salud pública propiamente tal, uno podría decir que la decisión de avanzar a la obligatoriedad es cuando realmente el riesgo de las personas no vacunadas sea tan significativo para la población vacunada del punto de vista de salud, es que amerite que la autoridad avance esa decisión. Así es generalista, digamos, una primer enfoque. Y si uno ve lo que pasa en Austria, por lo menos lo que uno lee, es que era tal la magnitud de las personas que no estaban siendo vacunadas que era un problema claramente de salud pública. Estamos hablando de un 30%, por lo menos lo que uno ha leído. En donde si uno tiene un 30% de la población no vacunada, tiene una incidencia directa en el control de la pandemia. Diferente a la situación de Chile. Chile eso es menos del 10%. En donde claramente afecta a las personas no vacunadas, que son las que están en mayor riesgo y que pueden enfermarse y ocupar camas hospitalarias. Sí, eso puede ser. Pero uno no visualiza que vaya a afectar el curso natural de la pandemia. Así que en ese sentido es más difícil avanzar en la idea de una obligatoriedad a ultranza. De alguna manera, el exigir pases de movilidad, exigirla y fiscalizar eso, que limita libertades, entre comillas, de las personas no vacunadas, es también una manera de obligatoriedad intermedia, yo diría, Fernando, y que sirve. Hay muchas personas que han terminado vacunándose por eso. Sí, no, por supuesto, hay formas históricas en todo orden de cosas, doctor Ryan, todo orden de cosas, donde incluso hay un libro bien interesante sobre eso, que no está asociado a la medicina, pero está asociado a la psicología social. Se llama nudge. Nudge en inglés es un empujoncito. Así cuando alguien dice, oye, a ver, un voluntario, por favor, y de repente le pegan un empujoncito a uno y sale adelante. Bueno, el nudge básicamente de lo que trata es de cómo tú puedes estimular una determinada conducta sobre la base de indicios no forzados, no obligatorios. El caso más clásico es que a ti, cuando en los supermercados quieren que un producto determinado tenga mejor venta, te lo ponen a la altura de los ojos. Y no te lo ponen abajo, en el anaquel debajo, ni muy arriba, en el anaquel que tenés que empinarte, digamos. Te lo ponen... Bueno... En el ámbito de la medicina y en el ámbito de la comunicación política, hay muchas necesidades a veces de pegar empujoncitos, digamos, para que tú tomes una decisión. En este caso estamos en eso. Estamos en que se han aumentado los beneficios si es que tú tienes los pases de movilidad, por ejemplo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y yo pienso que para la realidad chilena, y esto es una opinión, digamos, y para la cultura chilena, especialmente para la cultura actual de las personas más jóvenes, muchos derechos, digamos, quizás los deberes están en otra esfera, esta es la conducta que probablemente más ajusta a nuestro entorno. Ahora, a pesar de todo ello, está este número de cerca de 1 millón de personas que no se vacunan. Pero bueno, esa es la realidad y hay que seguir trabajando ahí para lograr disminuir ese número lo máximo posible, pero insistiría en lo que dije inicialmente, la obligatoriedad, que es un tema que se ha discutido largo tiempo, nada más con vacunas. Sí. Es muy difícil de implementar además, porque aparte de restringir cierto grado de libertad con los pases de movilidad, ¿qué más puede hacer uno? Yo siempre he dicho, uno le puede poner una pistola al pecho a alguien para que se inocule. Estados Unidos hace cosas como limitar los colegios la entrada a los niños exigiendo los pases de vacunación. Ese tipo de cosas son las que se pueden implementar, pero mucho más que eso, Fernando, es bastante difícil. Ahora, doctor Ryan, en esta situación, esta cuarta dosis que se está hablando, a ver, lo planteo en términos absolutamente lineales y cuando uno tiene la sensación de que tiene 4 vacunas,
de pronto se mira al espejo y dice, si yo tengo 4 vacunas, estoy mucho más protegido que alguien que tiene 2. Como si que estas cosas fueran beneficios que se van adicionando uno tras otro. Sí. ¿Eso ocurre así con las vacunas o no? No necesariamente así, Fernando, y la verdad es que hay que decirlo que la estrategia de vacunación ha tenido bastante de empirismo, con sustento más o menos con menor o mayor solidez. La vacunación propiamente tal, la vacunación primaria, las 2 dosis, con cualquiera de las vacunas usadas, generó evidencia muy sólida sobre la eficacia protectora, y todo el mundo ha escuchado, incluso Chile ha sido muy relevante en eso, tanto a través de los estudios de efectividad con las vacunas Sinovac, con 11 millones de personas que se han ido siguiendo y se va publicando, y con el estudio de inmunogenicidad que hemos hecho algunos grupos mostrando cómo las poblaciones vacunadas tienen IgG contra COVID, y al mismo tiempo cómo va cayendo eso en el tiempo. Entonces, la evidencia para la dosis primaria de vacuna muy sólida. La evidencia para la tercera dosis de vacuna o la vacuna de refuerzo se fue generando también basado en estos mismos estudios que mostraban que con el curso del tiempo iba bajando, por un lado, la respuesta inmune y por otro lado, apareado la efectividad de las vacunas, especialmente la vacuna inactivada Sinovac al cabo de 4, 5, 6 meses. Esa evidencia se generó. Y también hemos generado evidencia que muestra que al administrar esa tercera dosis se recuperan los porcentajes de positividad inmunológica en la población arriba del 80, 85, 90%, y también el grupo del Ministerio ha mostrado que se sube y se recupera los niveles de efectividad vacunal protegiendo contra la infección y la infección grave. Eso está demostrado. Para la cuarta dosis hay menos demostración sobre cuál va a ser su eventual impacto. Hay algunos estudios hechos no en Chile, por ahora los estudios que estamos haciendo seguimiento de anticuerpos no han mostrado claramente que haya de anticuerpos hasta 3, 4 meses después de la dosis de refuerzo, pero hay estudios en otros lugares que muestran que la tercera dosis, cuando uno mide anticuerpos neutralizantes, específicamente para Omicron, podría ser insuficiente y una cuarta dosis puede ayudar. Entonces, sumando todo eso y Chile, que ha sido muy vanguardista en esto, un poco como Israel, son como los 2 países que van muy avanzados en vacunación, se postuló avanzar con la cuarta dosis, sabiendo que es segura. Ahora, así todo, no sabemos exactamente, y hay algunos indicios que están saliendo que sugieren que aún en presencia de una cuarta dosis, uno puede eventualmente infectarse con Omicron. Lo más probable es que no va a ser una infección grave, pero puede infectarse y eventualmente podría transmitir. Esa información se está generando en estos días, porque esto es muy nuevo, y habrá que ir viendo, Fernando, pero vuelvo a decir, hay algo de empirismo aquí, al cual hemos tenido que echar mano al no tener toda la evidencia para poder avanzar en las proposiciones. Y en el ámbito de los tipos de vacunas, nosotros de pronto vemos que en una determinada situación, por ejemplo, una tenista que va a jugar el Abierto de Australia no puede entrar porque, a pesar de tener todo su plan de vacunación, la vacuna no es reconocida por Australia. Y desde ese punto de vista, ¿cómo conversan las distintas vacunas a la hora de la efectividad de ellas? Porque en algunos países se compra un tipo de vacuna, en otros países se compra otro tipo de vacuna, pero no son necesariamente las mismas, porque de otra manera no se entendería que no se aceptara a alguien vacunado con una vacuna para entrar al país. Sí, aquí nuevamente hay varias aristas. Yo digo, en las pandemias, la verdad es que sale lo mejor de las personas, lo peor de las personas, y se pueden escribir 100 guiones de películas. Pero entiéndeme que estamos totalmente de acuerdo en eso. Sí, es realmente impresionante. Y el tema de las vacunas y cómo ocurre esta regulación internacional es uno de ellas.
porque bueno, muestra las diferencias a nivel global y cómo, a pesar de tener una Organización Mundial de la Salud que intenta homogeneizar criterios y logra hacerlo, y así como la OMS tiene una lista de las vacunas que ha preaprobado. ¿Y por qué es importante que esto exista? Porque no se trata de aprobar cualquier vacuna que algún productor pueda producir de las ciertos que hay y diga mi vacuna sirve. Eso tiene que estar demostrado y tiene que estar probado y avalado por la comunidad científica. Y no por una comunidad científica en un lugar específico solamente, sino que algo que tenga un cierto reconocimiento global. Y yo diría que la OMS lo tiene, el CDC de Estados Unidos también, la Agencia Europea, cual más, cual menos la Anvisa en Brasil, nuestro mismo ISP, pero para tener reconocimiento internacionales, generalmente tiene que ser uno de estos organismos internacionales. Y la OMS tiene una lista de vacunas, son como 8, que ha precalificado, o sea, ha revisado todos los antecedentes del desarrollo de estas vacunas, los ensayos clínicos, lo que se ha publicado, y dice, esta vacuna pasan la prueba de la blancura. Y esto es importante porque algunas de las vacunas que ahora están aprobadas, Sputnik, por ejemplo, de Rusia, inicialmente fueron muy fuertes en su estrategia comunicacional para tratar de promover la vacuna, pero no tenían toda la evidencia disponible en los ensayos clínicos, entonces no fue precalificada a pesar de que se quería avanzar con esa vacuna. Bueno, con el tiempo ya han presentado la evidencia, han presentado los estudios, son convincentes, entra a la lista. Y esta lista es la que debiera usar, a mi manera de ver, todos los países del mundo para aceptar a las personas con una u otra vacuna. El problema aquí entra a tallar que algunos países son un poquito más, ¿cuál sería la palabra?, particulares en sus propias decisiones. Y decían, no, ¿sabe qué más? Yo no voy a aceptar necesariamente lo que le dice la OMS, sino que lo que dice mi organismo de regulatorio local. Son pocos, cada vez menos los países que hacen eso. No sé si la situación particular de Australia, no sé cuál es si la vacuna que recibió esta tenista es porque la Australia no la aceptó o porque no está en la lista de la OMS, y eso puede ocurrir con personas que vienen de países, por ejemplo, del este, que pueden haber recibido quizá alguna vacuna que no estuviera aprobada aún por la OMS. Así que esa es la situación global, pero yo diría que la mayoría de los países están avanzando en aceptar esta lista de vacunas precalificadas por la OMS. Te lo cuento, mira, la tenista rusa se llama Natalia, y aquí tenme paciencia, por favor, Natalia Vikhlyantseva. Pero no, es fantástico, me salió el cirílico. Natalia no puede competir en el abierto de Australia porque, a pesar de tener 2 dosis de la vacuna Sputnik, no es reconocida por el gobierno de Australia la Sputnik. Esto es algo que sale el 21 de diciembre. Bueno, eso va avanzando, así que, bueno, pero si eso, hasta donde yo sé, creo que Sputnik sí está aprobado por la OMS, tendría que revisar la página. No, por la OMS probablemente sí, aquí es el gobierno australiano el tema. Sí, y esta es la situación particular de algunos gobiernos. Alemania también ha hecho algo parecido. Hay algunos países que toman esta actitud que a mi manera de ver no es la correcta, pero en este caso, por el caso del tenista Djokovic, yo creo que sí el mensaje muy duro que haya sido, fue el correcto. No, ahí básicamente si hacen una excepción por el hecho de ser el tenista número 1 y haber ganado más abiertos de Australia que nadie, bueno, yo imagino que el pueblo australiano dice, bueno, ¿y por qué entonces tengo que vacunarme yo? Claro, ahí están las señales. Las señales en salud pública son muy, muy importantes. Ya, y entonces tú dices, está constantemente revisándose las vacunas a ver si es que están dando resultados positivos, y ahí de alguna manera se ajustan los protocolos para aceptarlas en distintos países, pero hoy día en general todas las vacunas que nosotros tenemos acá en Chile están aceptadas prácticamente en todas partes. Todas, sí, y eso lo sabe muy bien la población chilena, los viajeros que querían salir especialmente a Europa con Sinovac,
que hubo un tiempo que no estaba en la lista OMS y no estaba siendo aceptada. Eso duró unos cuantos meses, pero ya estando las publicaciones serias y los estudios bien avalados, entró en la lista y la gran mayoría de los europeos ya empezaron a aceptar a las personas con vacunas Sinovac. Sí. La cuarta dosis que se está anunciando, doctor O'Ryan, ¿es también Sinovac o es porque la de refuerzo ya no necesariamente era Sinovac o no fue Sinovac? Claro, la evidencia fue mostrando que en quienes tenían 2 dosis de Sinovac era más robusta la respuesta cuando la dosis de refuerzo era o con Pfizer o con AstraZeneca, que son vacunas que en sí mismo producen una respuesta inmune algo más intensa que la vacuna de Sinovac, que juegan un rol muy relevante en la primera etapa de la pandemia, produciendo hasta un 80% de producción de anticuerpos. Eso está medido en la población, pero que empezó a bajar con el tiempo. Y esa bajada era más rápida que la que se producía en personas vacunadas con Pfizer o AstraZeneca. De tal manera que el refuerzo ha sido fundamentalmente lo que se llama un refuerzo heterólogo. Es decir, personas que han recibido sus 2 dosis de la misma vacuna Sinovac reciben un refuerzo de una vacuna diferente, en este caso Pfizer o AstraZeneca. Para la cuarta dosis, tengo entendido que va a tender a ser preponderantemente, y esto depende también de las vacunas que estén disponibles, pero preponderantemente con una de esas 2 vacunas también, más que con Sinovac. Con AstraZeneca o Pfizer. Claro, pero puede eventualmente, dependiendo de la disponibilidad, también ser esa cuarta dosis, por lo que tengo entendido, con Sinovac. Doctor Miguel O'Ryan, profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio en Inmunidad e Inmunoterapia, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Un gusto, Fernando. Chao, gracias. Hasta la próxima.